Saludamos y damos la bienvenida a Lolo Echeverría. Él es un conocido analista, periodista, articulista del comercio. Quisiéramos, Lolo, conocer su punto de vista sobre esta etapa postelectoral, lo que se está dando en el país en el marco nuevamente de un estado de máxima seguridad por amenazas supuestas en contra del presidente Noboa. Pero quisiera tocar sobre todo el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Un conspicuo, un prestigioso político ecuatoriano, expresidente Osvaldo Hurtado, acaba de bajar el dedo para hablar en términos de los coliseos romanos con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Él señala y advierte que va a ser una fuente de conflictos que no le convienen al país ni al gobierno y que constituiría un grave error de convocarla. ¿Qué es lo que piensa usted? Sí, buenas tardes, Gustavo. Un gusto muy grande estar en su programa. Un saludo también para la audiencia. Mira, a mí me parece que la Asamblea Constituyente es a la vez una necesidad y un peligro. Es una necesidad porque es evidente que tiene unos problemas serios la Constitución, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de los poderes del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha dado muchos problemas y es clave porque ahí es donde se eligen los titulares de los organismos de control. Sin control es evidente que no podemos hablar de eficaz lucha contra la corrupción. También el Consejo de la Judicatura ha dado problemas y deja mucho que desear. Permitió la destitución de jueces que podían ser buenos y en cambio mantuvieron a jueces que son muy cuestionables. Ha habido problemas y solo para señalar estos, pero tiene muchos problemas la Constitución. En ese sentido, hace falta unas reformas para poder darle al Estado ecuatoriano gobernabilidad y darle también certezas en cuanto a las posibilidades de establecer verdaderas instituciones y de establecer también posibilidades de desarrollo, porque la Constitución vigente también ha establecido ciertos derechos que, aunque no se cumplen, quedan por escrito y constituyen un impedimento para ciertas facilidades para el desarrollo. Pero al mismo tiempo que es una necesidad, es también un peligro, porque puede continuar la campaña electoral con todas sus características de polarización y de, digamos, una especie de monopolio de dos partidos políticos, los dos partidos más fuertes en el país. Y la continuación de esta etapa electoral sería muy perjudicial para el país, porque si volvemos a una condición electoral que se presta para ofertas populistas y que se presta para pensar más en la popularidad que en la solución de los problemas. Entonces, ¿cuándo va a gobernar el gobierno si no termina la campaña electoral? Y Podría los convertirse problemas, en una extensión de ese sitio conflictivo que ha sido la Asamblea Nacional. exactamente, porque además la Asamblea también está polarizada, al menos en cuanto a número, y entonces eso da pocas posibilidades de un gobierno eficaz. Y la campaña electoral tampoco permitió afrontar de modo serio los problemas principales del país, es decir, la violencia, el desempleo, la institucionalidad. De manera que no sería conveniente continuar esta polarización y este ambiente electoral en lugar de dedicarse a resolver los problemas del país. En ese sentido, entonces, hay que buscar otras alternativas y no apelar a una nueva constituyente. El último peligro de una constituyente, permítame que me alargue en esto, el último peligro consiste en que se repita lo que pasó con la Asamblea de Montecristi, es decir, que dotados de plenos poderes hagan una serie de cosas excesivas, como en el caso de Montecristi los mandatos constitucionales,
Ahora tenemos también un presidente que tiene cierta tendencia al autoritarismo y podría repetirse esas exageraciones que se cometieron en Montecristi. Y el gobierno nacional, que sería la fuerza política que convoca, ¿ha dado alguna pista sobre lo que quiere proponer o cómo quisiera que se desarrolle y eventualmente decida esa asamblea? ¿Ha podido usted captarlo? No, ciertamente que no ha señalado los contenidos y esta es otra falla, pero importante, porque de lo único que se ha hablado y a medias y de fuera del gobierno es del Consejo de Participación Ciudadana, porque claro, ha habido una lucha muy cerrada respecto al control de ese consejo, pero no ha habido otros problemas y ciertamente el gobierno no tiene un proyecto nacional y en la campaña electoral no se compararon y no se pusieron a consideración de los ciudadanos un proyecto nacional, es decir, superada la campaña electoral, el presidente electo debe gobernar para todos y por lo tanto exhibir un proyecto nacional válido para todos y que convoque el entusiasmo de todos. Además que esto tiene que pasar por filtros constitucionales, por votaciones populares. Sin duda, porque son por lo menos tres elecciones que podrían después sumarse a una cuarta elección, porque ya vendría para entonces la elección de alcaldes. Y entonces, si vamos a estar de elección en elección, ¿cuándo va a ser la hora para empezar a gobernar? Uno de los problemas, obstáculos más bien diría, más grandes que tendría que enfrentar el gobierno es en el tema de regresión de derechos. No ha ocultado el gobierno de Daniel Noboa su intención de continuar con políticas extractivistas. No tiene mucho de dónde escoger, es la verdad, pero aparentemente seguiría tratando de continuar ya en sus últimas fases, quizá la explotación petrolera y la explotación minera en el país, que es un tema extremadamente polémico, podría ser su nuevo as bajo la manga. Y aquí entra un tema que se lo trabajó bastante bien en la Constitución de Montecristi, que es el de los derechos. Se ha hablado aquí incluso de ciertos abusos de derechos, pero juristas constitucionalistas hablan de que no puede haber excesos en derechos. Quizá sí ha habido abusos judiciales, que es otra cosa, pero sería muy complejo para el gobierno plantear algún tipo de regresión de estos derechos. Por supuesto, es un tema muy complejo. Mire, yo creo que parte de la polarización conduce a esto, a que los temas, en lugar de plantearse como razones o leyes que permitan el debate, lo que se hace es discutir sobre lemas o sobre eslogans. Entonces, por ejemplo, si extractivismo ya es un calificativo que tiene un contenido demasiado exagerado, en mi opinión, y lo contrario también sería una exageración, es decir, abrir la posibilidad a la explotación de los recursos naturales sin ningún control, sin ningún filtro. En mi opinión, los dos son exagerados. Ningún país, y menos un país pobre como el nuestro, puede prescindir de los recursos naturales de los que le ha dotado la naturaleza para su desarrollo. Entonces, no al extractivismo, así en abstracto y en totalidad, me parece que es cerrarse el paso a la posibilidad de desarrollo y abrir la posibilidad de explotación indiscriminada o contaminante sería otra exageración. Entonces, no estamos en condiciones nosotros de un debate racional, razonable, para establecer unas condiciones que sean, como digo yo, un proyecto nacional válido para todos. Y pasa lo mismo con los derechos, por ejemplo, los derechos laborales o los derechos de los delincuentes relacionados con los derechos humanos que ellos tienen y que hay que defender, pero que se exagera diciendo que se da más derechos a los delincuentes que a los ciudadanos. Y estas son las condiciones que establece este debate polarizado.
Así que hay que establecer racionalidad en la política y superar la campaña electoral para hacer un debate adecuado sobre estos temas. ¿Y qué preocupaciones también surgen con respecto a la hoja de ruta, al cronograma, más específicamente de esta Asamblea Nacional Constituyente? Todos los expertos coinciden en que no tendrá, no arrojará resultados, no estará listo para la consulta final del pueblo ecuatoriano en un periodo menor a 2 años, tiempo en el cual mucho puede pasar. Sin duda alguna, y para comenzar debemos decir que no hay un proyecto para una nueva constitución. Si hubiese un proyecto o varios proyectos para someterlos a debate y que se conozcan los contenidos, entonces el ciudadano podría pronunciarse si vale la pena una asamblea constituyente, si es para aprobar esto o esto otro. Pero si no hay ni siquiera el proyecto, esto va a tomar un tiempo y por eso le decía que llegará a mezclarse con la elección de alcaldes. En esas condiciones, yo creo que se le hace un daño al país de mantenerle en ese clima electoral permanente. En lo que se refiere a la Constitución y a los cambios democráticos que tendrían que darse, sobre todo para fortalecer de una mejor manera los aspectos institucionales del país, ¿puede hacérselo de otra forma que no sea a través de la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, se puede porque si se trata de reformas, el caso es que hay que saber qué es lo que se pretende, Ujú. ¿no? En todo caso. Pero, por ejemplo, si se trata de reformas, eh, de aspectos constitucionales que se pueden plantear por reformas parciales, incluso el caso del Consejo de Participación Ciudadana tiene la vía abierta por parte de la Corte Constitucional, así que eso es posible hacer mediante consulta popular o incluso mediante aprobación de la Asamblea Nacional. Pero hay otras posibilidades y en primer lugar habría que discutir y debatir eso. Por ejemplo, la posibilidad de someter la Constitución del 98, como se ha propuesto, a plebiscito. Desde luego con reformas para evitar, por ejemplo, la regresión de derechos, pero es posible encontrar nuevas vías o diferentes vías para salir de la polarización en que vivimos. ¿Y qué otras prioridades tendría el gobierno para las cuales constituiría, digamos, que un distractor la Asamblea Constituyente? Pues ese es un proyecto muy grande. Hablando de temas urgentes que tiene que resolverlos y resolverlos ya, como la violencia que sigue imperando en el país, la falta de oportunidades, falta de empleo y una economía desfalleciente. Mire, para mí la primera prioridad es hablar de una reconciliación nacional, porque la polarización conduce casi siempre a posiciones de odio. Y en esas condiciones no se piensa en los demás, se piensa en las conveniencias del partido, del grupo, del gobernante, de la oposición, pero no se piensa en las conveniencias del país, del futuro. Esto es una condición de la política, el apelar siempre a la reconciliación nacional para poder tener un proyecto y poder tener gobernabilidad. Las otras prioridades son muy claras porque el país tiene que buscar la forma de erradicar la violencia en que vivimos y el narcotráfico y la corrupción que siempre van ligados, porque esto es el peor daño que tiene el país y le impide no solo vivir en paz, sino que le impide trabajar. Y esto va empeorando. Esto le quita inclusive la posibilidad de tener un cierto sentido de identidad, de independencia, porque se involucran carteles extranjeros en el manejo de las cosas ecuatorianas y en la contaminación de las instituciones ecuatorianas, de manera que el peligro se va incrementando constantemente. Eso en relación con la violencia. La segunda prioridad, no menos importante, es el trabajo. Y eso significa entonces crear fuentes de empleo. Pero desgraciadamente para eso
hay que tener seguridad jurídica y hay que tener también las posibilidades de atraer inversión extranjera. Ningún país puede desarrollarse sin inversión extranjera. Ningún país puede hoy en día ser autónomo. Estamos viendo que ni las grandes potencias pueden darse ese lujo, menos nosotros. Por lo tanto, para tener empleo, tenemos que tener un modelo económico que privilegie la inversión, la seguridad para las inversiones para poder generar empleo y de esa manera entonces movilizar la economía y dar posibilidades a todos los ecuatorianos de mejorar sus condiciones de vida. Es posible hacer un mejor reparto de la riqueza, pero siempre y cuando en primer lugar tengamos posibilidades de crecer, de generar riqueza, porque si no, ¿de qué reparto hablamos si es que no hay posibilidad ni siquiera de generar riqueza? Ahora, hablar de una reconciliación nacional tiene que pasar necesariamente por una reconciliación de los políticos ecuatorianos. Y tenemos esta situación tan polarizada, además asentada en dos fuerzas políticas, ADN y la Revolución Ciudadana. Y aparentemente el idioma de reconciliación de la Revolución Ciudadana ha pasado siempre por la posibilidad de amnistías, indultos, perdones a quienes cometieron graves delitos en el pasado. ¿Cómo piensa usted se podría dar esta reconciliación? ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos? Los primeros pasos son rehabilitar a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen el monopolio de la política, el monopolio de la designación de candidatos y por lo tanto de gobernantes en definitiva. Y los partidos políticos están desacreditados, no solo desacreditados, sino que están pervertidos, porque lo que hemos visto son grupos políticos que son en realidad grupos electorales y que lo que buscan es o alquilar o contratar o vender eh, candidatos, candidaturas y partidos. Entonces, no es posible hacer una política civilizada con este tipo de partidos políticos. ¿Cómo puede entenderse que tengamos 280 movimientos políticos? No hay posibilidad de distinguir unos de otros, ni colores tantos que sean visiblemente diferentes, peor ideologías o programas de gobierno. Los partidos políticos no pueden estar al margen de ciertas normas elementales que los políticos han pasado por alto. Por ejemplo, el hecho de tener afiliados o adherentes, un número mínimo de adherentes. Luego tienen que tener al menos la posibilidad interna de democracia eligiendo sus líderes. Si no tienen la posibilidad democrática de elegir líderes, entonces lo que caen los partidos políticos es en dueños de partidos que se eternizan en el mando. Y esto hace daño al propio partido y a la democracia. Entonces hay Usted que sugiere una renovación de la clase política que tendría que darse de alguna forma. absolutamente, y esto es a través de los partidos políticos, la renovación de los partidos políticos. Ahora, hay que darle el beneficio de la duda en este tema a la nueva legislatura, que llega con un promedio de edad bastante rebajado. ¿Podrá darnos alguna sorpresa positiva? Siempre hay esa posibilidad y no se puede uno ser tan pesimista que no busque alguna posibilidad en lo nuevo. Y ciertamente es una asamblea que tiene un mayor número de asambleístas, es una asamblea que acaba de tener entonces un proceso muy complicado, un proceso electoral, pero tiene una ventaja y es que se ha reducido a dos grupos políticos, no totalmente, pero digamos que el poder está en manos de dos grupos políticos. Esto significa que ninguno de los dos puede ni destituir un presidente, ni destituir eh, ministros, pero tampoco puede hacer de la democracia una dictadura, porque en democracia la primera regla es aceptar los resultados.
Y la segunda regla es que la oposición también tiene sentido en democracia. Es decir, ningún gobierno puede tener éxito si no toma en cuenta a la oposición. Entonces, en ese sentido, la composición esta equilibrada de la Asamblea Nacional obliga a los políticos a abrirse al diálogo, a conversar, a buscar consensos mínimos para hacer del país gobernable. Bien, y yendo ya en la parte final un poquito más allá de nuestro país, quisiera preguntarle a usted sobre el papel que ha jugado el Papa Francisco, cómo el mundo lo va a extrañar. A veces tiene que desaparecer una persona para darse cuenta de los alcances, de los logros que ha tenido. En este mundo que está absolutamente cautizado, con mandatarios beligerantes, lleno de líderes autoritarios, con alto déficit de insensibilidad social. Sí, miren, creo que uno de los problemas graves del mundo es la ausencia de líderes y la ausencia de ideologías. Cuando estaban en vigencia las ideologías, era mucho más fácil entender un cierto orden, unas ciertas reglas. Ahora con este populismo generalizado, este autoritarismo de izquierda y de derecha, entonces todo depende del capricho de los líderes, eso no es aceptable. En ese sentido, me parece que el liderazgo de la Iglesia Católica es algo que hay que tomar en consideración. Es cierto que el Papa Francisco ha sido, como se dice también simplificando, ha sido amado por la izquierda y odiado por la derecha. Es cierto, esto en alguna medida, porque ha sido un reformista, pero no ha tenido éxito en implementar las reformas planteadas. Pero por lo menos ha dejado la esperanza de que la Iglesia está abierta a ciertas reformas necesarias y no ha exacerbado los ánimos de la derecha que también amenazaban con un cisma. El legado en realidad del Papa Francisco es la unidad de la Iglesia. La Iglesia tiene en ese sentido una enseñanza que dar también a los países, a los políticos, porque la Iglesia en 2000 años de existencia ha superado muchos y graves problemas, pero ha sobrevivido. Grandes imperios han perecido en el transcurso de estos casi 2000 años que ha vivido la Iglesia Católica. Y una de las razones por las cuales ha sobrevivido es la claridad del liderazgo, la claridad de las ideas y los valores que ha mantenido. Por lo tanto, el Papa recibió la Iglesia en un momento en que había peligro de cisma. El legado de él es la unidad de la Iglesia, la esperanza en la regeneración. Por mal que estemos, siempre podemos regenerarnos. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos acompañado. Gracias a usted. Han escuchado a Lolo Echeverría, analista, periodista de opinión.